dado que nuestro moderador oficial, el profesor Edgar, va a presentar, entonces me invitó a mí para que moderara esta sesión. Van a presentar una investigación que estuvieron haciendo sobre las organizaciones de la sociedad civil y la política de reducción de daños. Esto empezó como un proyecto del PPD, estuvieron haciendo trabajo de campo, estuvieron hablando con diferentes organizaciones de la sociedad civil de México y sacaron conclusiones muy interesantes del rol que hacen estas organizaciones y sus efectos sobre la política de reducción de daños en el país. Brevemente los voy a presentar. El profesor Edgar Guerra es, profesor investigador del programa de política de drogas del CIDE, es doctor en sociología por la Universidad de Bielefeld, se dice, no sé, en Alemania, y es maestro en sociología política por el Instituto Mora. Sus líneas de trabajo se encuentran en el campo de la sociología de los grupos armados, de los movimientos sociales y de la política de drogas, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. El maestro Hus, lo más importante del maestro Hus es que era nuestro coordinador ejecutivo, fue nuestro primer coordinador ejecutivo del PPD, hasta que por cosas del destino se tuvo que ir. Edgar, ¿me pudieras enviar? Ah, sí, ya está. Hus es maestro en medicina, tiene una especialidad en neurociencias y maestro en Management, Policy Analysis and Entrepreneurship in Health and Life Sciences, con especialidad en salud pública internacional, ambas por la Universidad Libre de Ámsterdam. Actualmente es coordinador de la licenciatura en políticas públicas del CIDE, Aguascalientes, Región Centro, y desde hace 10 años ha trabajado en varios proyectos relacionados con el tema de drogas y reducción de daños, como el proyecto Unity en Ámsterdam y Espolea en México. Del 2014 al 2018 fue coordinador ejecutivo del PPD. Luego fue coordinador de proyectos especiales en México Unido contra la Delincuencia y después regresó al CIDE en septiembre del 2020. El enfoque de su investigación son las drogas desde la perspectiva de salud pública y fue nuestro primer experto en salud pública que tuvimos en el PPD. Y pues bueno, es un gran placer para nosotros tenerlo aquí de vuelta, por más de que ya no esté directamente afiliado al programa. Entonces, pues vamos a empezar. Edgar y Hus tienen 20 minutos más o menos para hacer su presentación y después la profesora Angélica Ospina, quien presentaré en su momento, les va a hacer comentarios específicos a la presentación y abrimos la mesa para el público. Entonces, Edgar, Hus, adelante. Muchísimas gracias, profesora Laura, por la presentación y por estar hoy aquí acompañándonos también a todos los presentes. Muchas gracias. Yo voy a iniciar con la presentación. Voy a hablar sobre las primeras 3 o 4 diapositivas, que es prácticamente un poco del contexto sobre la investigación y cómo realizamos este trabajo. Y luego mi compañero, mi coautor, Hus Switzer, hablará sobre los resultados. Y finalmente regreso a dar algunas conclusiones sobre este tema. El paper ya lo tienen ustedes, así que vamos a sobre todo a abordar los temas más generales. Bueno, yo quisiera decir primeramente que este es, como muy bien decía la profesora Laura Tuesta, es un proyecto que inicia hace ya en el contexto de la pandemia prácticamente y que tenía como principal cometido empezar a investigar desde la perspectiva de la sociología de los movimientos sociales, del activismo, pues cómo funcionaban las organizaciones que están organizadas, movilizadas alrededor del tema de la violencia y alrededor del tema de la política de drogas. Y por supuesto, pues es una investigación que poco a poco fue concentrándose cada vez más en un nicho muy específico. De hecho, este trabajo es el primero de los que tanto Hus y yo pensamos seguir publicando y que evidentemente apuntan a tratar de dar una visión un poco más amplia de lo que llamamos el activismo de sustancias. Entonces, no solamente nos vamos a enfocar posteriormente en el tema de sustancias inyectables, sino que también vamos a abordar otro tipo de sustancias. Por ejemplo, el trabajo que vamos a presentar en junio con el profe Jonás tiene mucho que ver también con esto, desde el punto de vista del movimiento canábico.
Y bueno, más adelante este proyecto de investigación se presentará a las organizaciones involucradas con este tema. Haremos una presentación de resultados en mayo, donde invitaremos sobre todo a las personas de sociedad civil que participaron con nosotros directamente en esta fase de la investigación, con entrevistas, con información, y involucrar a otros actores, porque justamente lo que buscamos es ir ampliando la mirada analítica a esto, insisto, que llamamos ya desde ahora campo de activismo de sustancias. Y bueno, en esa segunda fase ya involucraremos también a actores de la academia, ¿no? Especialistas que han trabajado también estos temas desde otras perspectivas para tener una visión pues, más amplia. Entonces es un proyecto que empieza con el financiamiento del PPD y que apunta a ser un proyecto a más largo plazo. Bueno, una vez dicho el contexto, entro ya al tema de esta mesa. Gracias, Sus. Bueno, en realidad es un poco nada más hablar sobre el contexto en el que se encuentran las organizaciones civiles en general en nuestro país, las que tienen que ver con seguridad, pero las que tienen que ver sobre todo con cuestión de activismo de sustancias. Es un contexto sin duda alguna problemático, es un contexto de riesgo. En el artículo le llamamos los peligros que enfrenta la sociedad civil en nuestro país, un poco rememorando esa famosa frase de Karl Popper sobre los peligros de la democracia. Aquí vemos los peligros de la sociedad civil, que sin duda alguna aquí mencionamos los más importantes, pero que eso no significa que no haya otros que están operando a nivel subnacional, a nivel nacional, y que ponen en riesgo las actividades de estos colectivos, ¿no? Problemas que tienen que ver con el contexto de inseguridad en que realizan sus actividades, problemas que tienen que ver, o riesgos que tienen que ver con las pocas leyes o lo poco efectivos que son las leyes, sobre todo la ley de fomento a las organizaciones de la sociedad civil, que no solamente deja bastantes vacíos en términos de las formas de financiamiento que estos colectivos pueden hacerse para sus propios objetivos, sino que también los deja muchas veces en situaciones de vulnerabilidad para buscar apoyos de otras formas, ¿no? Hay además otros riesgos que atentan contra estos grupos, como la estigmatización que hace una parte importante de la ciudadanía, de la sociedad de México, ¿no? Sobre todo cuando nos enfocamos en el tema de las organizaciones que tienen que ver con el activismo de sustancias inyectables, la estigmatización es todavía muchísimo más fuerte. Ya no se diga la estigmatización política, es decir, aquella que viene desde autoridades de gobierno, y justamente ha sido además un riesgo, un peligro que ha venido incrementándose en esta administración federal a partir de una política incluso hasta de criminalización de las actividades de la sociedad civil que ha impulsado este gobierno de la Cuarta Transformación. Y bueno, a esto evidentemente se suma el gran problema, que es la insuficiencia de recursos para que estos colectivos, estas organizaciones operen de manera plena. Siempre los recursos son escasos, siempre las vías para hacerse de recursos son cada vez más limitadas, cada vez con más obstáculos. Y bueno, además esto se presentó y lo vimos aquí sobre todo con los trabajos que presentaron, como por ejemplo la profesora Ospina, los riesgos que para varias de estas organizaciones tuvo la pandemia por COVID-19 entre el 2020 y 2021. Bueno, ese es el contexto en el que nosotros empezamos a hacer este trabajo sobre estas organizaciones. Por supuesto, ya hay una literatura que aborda las organizaciones civiles, especialmente las organizaciones que trabajan temas de activismo de sustancias, especialmente organizaciones que abordan temas de activismo de sustancias inyectables, ¿no? Hay una amplia literatura sobre esto. Algunos trabajos sobre todo abordan los temas de pues, cómo hay una sinergia bastante interesante y fundamental desde mi punto de vista entre la academia y la sociedad civil, pues no solamente para impulsar programas de reducción de daños, sino también para investigar investigar, digamos, los rendimientos de estos programas, ¿no? Ahí hay una literatura importante. Otra más estudia, por ejemplo, el diseño y la implementación de salas de consumo seguro para sustancias inyectables o no inyectables.
o cómo, por ejemplo, el activismo de reducción del daño tiene un impacto en la defensa de las salas de consumo seguro. También hay otros estudios que ya se acercan mucho más al tema que específicamente que aquí abordamos, que tratan de investigar pues cómo están funcionando estos colectivos o estas organizaciones, cuáles son sus estructuras internas, cuáles son sus dinámicas, sus procesos internos. Sobre todo hay muchos trabajos que se enfocan en estos grupos en el espacio de la Unión Europea, ¿no? Y en donde incluso ya también se ensaya conceptos como el de campo para entender y para analizar a estos colectivos. Y finalmente, bueno, hay muchos estudios que se centran, como decía hace rato, en Europa, pero también en Canadá, en el sudeste asiático y algunos trabajos aquí en México. Pero bueno, nosotros justamente por esto pensábamos hacer un análisis más sistemático, que nos parece no existe, sobre estas organizaciones y tratar de entenderlas en su complejidad interna, es decir, en su funcionamiento interno, y tratar de entenderlas también en sus relaciones con su entorno, es decir, las relaciones con otras organizaciones. Dado que no hay pues estos análisis sistemáticos de estas organizaciones de la sociedad civil, de sus dinámicas y de cómo se construyen hacia afuera, cómo van articulándose con otras organizaciones hasta formar lo que llamamos un campo, bueno, este trabajo es un primer esfuerzo en ese sentido, de describir las características de estas organizaciones y comprender un poco su funcionamiento de sus dinámicas internas. Entonces tenemos dos preguntas de investigación, una pregunta descriptiva, que es sobre qué características presentan aquellas organizaciones civiles que desempeñan tareas en el campo de reducción de daños, y una más que es buscando esos mecanismos, entender, comprender esas dinámicas internas, que es la pregunta de cómo estas organizaciones articulan procesos y dinámicas que les permiten operar en entornos complejos, en entornos de riesgo. El objetivo es describir estas características de las organizaciones en 3 dimensiones, en la formación de la persona activista, en la estructuración de sus dinámicas internas, es decir, hacia adentro, y en su capacidad de construir un campo de activismo, es decir, en sus relaciones hacia afuera. Bueno, la metodología es un estudio de caso, evidentemente es un caso teóricamente construido, es decir, nosotros partimos de ciertos conceptos claves. Uno de ellos, por supuesto, es el de organización. A veces hablo de colectivos, a veces hablo de organizaciones de la sociedad civil. Lo mismo hacemos tanto en este trabajo como en el cuaderno de trabajo, porque justamente estos dos conceptos nos permiten articular una especie de continuum para entender las diferencias que existen entre ciertos grupos de la sociedad civil con algunas estructuras más informales que llamamos colectivos y ciertos grupos de la sociedad civil con estructuras más formales que ya llamamos organizaciones en el sentido pleno de la palabra, pero eso no significa que no se les pueda al menos analizar analíticamente como organizaciones, es decir, como estructuras, con mecanismos de entrada y salida, con mecanismos de toma de decisiones, con programas y objetivos más o menos estructurados o bastante bien estructurados y que internamente también desarrollan algunas características como una identidad propia, como procesos de socialización de las personas que ahí colaboran, etcétera, etcétera. Herramientas analíticas, un poco pues desde mi perspectiva, que es el análisis de la acción colectiva, empleamos en este trabajo herramientas muy estándar, ¿no? Como son las de la sociología de los movimientos sociales, que tienen mucho que ver sobre todo con las escuelas acerca de la teoría de movilización de recursos y la teoría de las organizaciones. Pero por otro lado también quisimos combinarlo esto con una perspectiva más amplia, que no se quedara solamente en este nivel meso de la realidad, es decir, en el nivel de las organizaciones, sino que nos permitiera hacer una mirada un poco más amplia para analizar justamente este contexto en el que operan estos grupos, y tiene que ver con la teoría de la práctica de Pierre Bourdieu, que además es una digamos ahí, lo que pretendemos es contribuir a esta literatura, por supuesto, y que esta literatura dialogue con el tema de la reducción de daños, justamente la teoría de la práctica de Bourdieu, para entender pues, de una mejor manera pues, este contexto en el que operan estos colectivos, estas organizaciones, y de ahí pues estamos partiendo de algunos conceptos clave como el de hábitos, como el de capital y como el de campo. Adelante, Jus.
Sí, ahora con los resultados. Una pregunta central en la investigación es cómo una persona usuaria de sustancias se vuelve activista. Y para entender este proceso, se pueden utilizar los conceptos de hábitos y hábitos radical. Las personas usuarias de sustancias comparten ciertos hábitos, que son las experiencias y condiciones comunes de estas personas, como las experiencias de uso, ideas sobre el uso, sobre las sustancias, el significado del uso, pero también experiencias como el estigma social, el estigma político, violencia y, por ejemplo, la experiencia de estar o de salir del closet psicoactivo. Bueno, en este proceso de volverse activistas, las personas o ciertas personas usuarias de sustancias desarrollan un hábito radical a través de las organizaciones de la sociedad civil o a través de la sociedad civil más en general. No necesariamente son organizaciones bien estructuradas, también pueden ser colectivos o redes más difusas. Y en ese proceso adquieren ciertos dispositivos, por ejemplo, la disposición a pues dedicar tiempo a participar en marchas o de estar en un plantón o de hacer trabajo de reducción de daños, ¿no? Trabajo voluntario. Entonces, el desarrollo de un hábito radical es un proceso de politización y de desarrollo de un compromiso con la causa. Entonces, la radicalización no es como una radicalización, digamos, ideológica o de extremismo, sino más bien dentro de esa causa. Y estos dos componentes del trabajo de la sociedad civil en el tema de reducción de daños, los programas y el activismo, también son las fuerzas detrás de ese proceso, ¿no? Entonces, los programas de reducción de daños se enfocan en la población usuaria y también el activismo es una forma de pues, reclutamiento de nuevos integrantes de la sociedad civil en temas de reducción de daños, ¿no? Entonces, de esta manera, el campo se alimenta con nuevos integrantes y de cierta forma se autosostiene. Entonces, un ejemplo es una persona usuaria de sustancias que está en un festival y de repente hay un servicio de testeo, ¿no? Entonces, ahí se da cuenta que hay mucho más detrás del consumo y que existe algo como reducción de daños. Y a la vez también puede llegar la invitación, ¿no? Pues también estamos organizando una marcha y así poco a poco se va interesando y involucrando en el tema de la reducción de daños. Y este hábitus radical, este proceso, se pone en la práctica dentro de una estructura más amplia de capitales que los integrantes de esas organizaciones adquieren a lo largo del tiempo. Y aquí también entran otros actores. Y podemos distinguir 4 capitales. Primero, el capital económico, que es la capacidad de una organización de generar o de bajar recursos, y como veremos más adelante, esta capacidad está íntimamente relacionada con los organismos internacionales que han sido muy importantes tanto para la construcción del campo como ahora para mantenerlo en la actualidad. Y el capital económico también es fundamental para el desarrollo de los otros capitales. El capital social es la capacidad de una organización o las personas para vincularse con otros sectores y otros actores. Por ejemplo, con la academia, el sector público, pero también, por ejemplo, con medios de comunicación. El capital cultural, luego, es el nivel de profesionalización de esas organizaciones. Entonces, ese capital se puede, a través entonces del capital económico, capital social, se puede adquirir, por ejemplo, en diplomados académicos, el diplomado que tenemos aquí en el CIDE, diplomado en política de drogas, pero también con prácticas profesionales. Y finalmente, el capital simbólico es el reconocimiento social que estas organizaciones adquieren con el tiempo, ¿no? Con base en su trabajo y el impacto que han tenido, pero también con base en los otros capitales, ¿no? Su nivel de profesionalización o quizás su capacidad de generar recursos.
ese capital simbólico, pues también otra vez puede atraer a nuevos integrantes de las organizaciones y esos nuevos integrantes también desarrollan su hábitus radical. Y aquí es muy importante enfatizar que central en el campo de reducción de daños está la población usuaria, ¿no? O sea, las estrategias de reducción de daños nacen de esa población usuaria. Entonces, sin esta población usuaria no habría un campo de reducción de daños, ni de activismo, ni un campo académico. Y entonces tiene la particularidad esas personas que son tanto actor dentro del campo como sujeto de los programas de intervención. Algo muy particular de las personas activistas es la identidad de las personas activistas. Como muestra este testimonio, la persona activista es cierto tipo de persona, tiene cierta pasión, se pone la camiseta, y esta identidad activista se forma dentro de desarrollar un hábitus radical. Y depende depende de tres factores principales, o hay tres factores que influyen en desarrollar una identidad activista. Primero, la autodeterminación, que es el hábitus compartido, ¿no?, de las personas usuarias de sustancias, pero también son personas con cierto compromiso, con un compromiso social, un compromiso con la comunidad. Luego, al involucrarse más en las organizaciones de la sociedad civil, adquieren también esta identidad organizacional. Entonces, si es una organización de reducción de daños, adquieren esta identidad de una organización de reducción de daños. Y esta identidad conlleva consigo otros supuestos, ¿no? O sea, las organizaciones de reducción de daños no solo pensamos en las estrategias que implementan, sino también, por ejemplo, en su defensa, en su compromiso con los derechos humanos, ¿no? Entonces, esta identidad organizacional básicamente es esa camiseta organización. Luego también a través del tiempo y con el trabajo también desarrollan una identidad social que va más allá de la identidad de la organización. Y ese es básicamente el verdadero compromiso de la persona con la población objetivo, y pues se puede ver como hasta cierto un estilo de vida, ¿no? Una razón de ser. Entonces no simplemente son personas que trabajan en una organización de la sociedad civil, pero realmente son activistas dentro del campo. Y esta identidad del activista hace que los se reconozcan entre sí, pero también genera lazos fuertes, no solo entre otros integrantes de otros colectivos o de otras organizaciones, sino también con la población objetivo, como muestra el testimonio, ¿no? Puede generar relaciones tan íntimas que cuando una persona de la población objetivo llega a fallecer, que causa un dolor personal. Entonces genera cierta camaradería tanto entre los integrantes de las organizaciones como entre los integrantes de las organizaciones y los miembros de la población objetivo. La interacción entre los recursos y las estructuras de organización es fundamental para tener resultados, para tener un impacto. Y dentro del campo de organizaciones de sociedad civil en temas de reducción de daños, hay toda una escala de diferentes estructuras de organización. Si hay pocos recursos, las interacciones suelen ser, y las estructuras suelen ser más informales. Las decisiones se toman en espacios informales, las relaciones son más horizontales y cada quien, todos los integrantes, hacen un poco de todo. Aquí el trabajo depende mucho de individuos específicos, lo que hace las organizaciones más vulnerables.
Sí, con el incremento de capitales, ¿no? Capital económico, social, cultural, simbólico de las organizaciones es un proceso de formalización de las estructuras de la organización. Y este proceso requiere muchas veces también de un buen líder, ¿no? Que sabe a dónde va la organización, cuál es la visión. Durante este proceso se desarrollan espacios más formales, ¿no? Entonces, de repente hay diferentes áreas, una distribución de tareas más demarcada, las decisiones se toman en espacios más formales, por ejemplo, hay una dirección, una área administrativa, área de investigación, pero también es importante esos espacios informales que las organizaciones con menos recursos tienen, ¿no? Entonces, además de los procesos y los mecanismos de toma de decisiones formales, también existen espacios informales, por ejemplo, espacios de convivencia fuera de los horarios laborales. Algo muy importante aquí es que lleguen a cierto punto crítico y adquieren una masa crítica por la que la organización ya no depende de individuos, ¿no? De personas específicas. Entonces una persona puede salir de la organización y llega otra persona y así la organización sigue. Entonces eso genera cierta estabilidad dentro de la organización. Y lo quería demostrar con dos testimonios, ¿no? Testimonio de un integrante de una organización, digamos, con menor nivel de formalización. No sé cómo dice aquí, ¿no? Nos toca hacer un poco de todo, hacemos todo desde cuidar la sala, intercambio de pruebas, barrer todo. Eso sí trae consigo cierta ventaja, ¿no? Porque eso les permite estar pues, directamente con la población, a todos los integrantes de la organización y ver cuáles son las necesidades y genera relaciones muy íntimas con esta población objetivo. Este lado, un testimonio de un integrante de una organización ya más formalizada, entonces hubo una reestructuración y tiene misión, organigrama, tienen diferentes departamentos y es un consejo consultivo. Y aquí también muestra que sigue existiendo cierta forma de informalidad, porque los integrantes de ese consejo consultivo son los compañeros que son como las personas que tienen más ideas, ¿no? Entonces no es necesariamente a través de todo un proceso de reclutamiento, dividiendo las tareas hasta cierto punto de una manera más informal. Ahora bien, los programas de intervención de las organizaciones de sociedad civil en temas de reducción de daños se desarrollaron en parte con el apoyo y a partir de organismos internacionales, pero también a través de los miembros de la comunidad, de la activista, los miembros, los integrantes locales, ¿no? Entonces, en los años 90, esos organismos internacionales trajeron a México modelos alternativos al modelo biomédico hegemónico, o sea, modelos de reducción de daños, también capitales semilla, pero esos modelos fueron adaptados a la realidad y a las necesidades locales. Un ejemplo son los programas de intercambio de jeringas o el testeo de drogas. Y como muestra el primer testimonio aquí, los programas de intervención no se delimitan a simplemente la atención a la población usuaria de sustancias, también tienen un componente de educación, como muestra ese testimonio, ¿no? O sea, el componente de su trabajo es volver al consumidor, consumidores responsables, y es una forma de educación entre pares. Otro componente de esos programas es el empoderamiento de la población usuaria, que muestra el segundo testimonio, ¿no? Que siempre están también defendiendo la parte de que el consumo es un derecho y que las estrategias de reducción de daños son un derecho a la salud, ¿no? Entonces, no en el modelo hegemónico, el modelo médico,
el fin último es la rehabilitación, la abstinencia, pero dentro de los programas de reducción de daños se defiende el derecho a ser consumidores responsables y que no necesariamente pueden o quieren dejar su consumo. Entonces, además de la atención a la población, también es un cierto activismo que busca cambiar el paradigma hegemónico en México. Además de un cambio de paradigma, también buscan muchas veces un cambio de narrativa, y eso muestra el tercer testimonio, cambiar la narrativa sobre el consumo de sustancias, sobre quiénes son las personas usuarias de sustancias a través del lenguaje, ¿no? Entonces, no utilizar términos como drogadictos, drogadictas, porque eso también tiene un efecto en la población usuaria de sustancias, ¿no? Si todo el tiempo escuchas que eres un adicto, lo vas a creer y te vas a comportar como tal. Entonces también buscan cambiar esta narrativa, que es también parte del empoderamiento de la población. Entonces los programas de intervención son una combinación de atención y de activismo. Ahora bien, uno de los problemas, ya lo mencionó Edgar, que experimentan las organizaciones de sociedad civil en reducción de daños tiene que ver con los recursos. Los recursos económicos son pues, fundamentales, ¿no? Para la adquisición de nuevos capitales, de otros capitales, el desarrollo de la organización, la formalización de la organización y la implementación de sus programas. Y la falta de recursos actual es una de las principales causas de la crisis en la cual se encuentran estas organizaciones. El campo de reducción de daños se construyó en los años 90 a través de organizaciones o organismos internacionales que llevaron fondos y programas a México, como la ONU, OSF, Open Society Foundations, o la organización Caritas. Entonces, este financiamiento fue muy importante para la creación y la consolidación de las organizaciones, sus programas y para la formación de cuadros. Luego, en los años 2000, el inicio de ese ciclo, hubo una segunda fuente, una fuente adicional de financiamiento a través del Centro Nacional para la Prevención y prevención y control de VIH y SIDA, el SIDA, ¿no? Eso fueron como los años dorados de reducción de daños en México, porque básicamente había dos fuentes de financiamiento, todavía los organismos internacionales y un financiamiento y apoyo desde el gobierno mexicano a través del CENSIDA. Y así el gobierno financiaba activamente proyectos de reducción de daños con la etiqueta de prevención de VIH o el SIDA. Luego, a partir de la década pasada, hubo un deterioro en el financiamiento. Ahí empezaron los problemas porque se redujo el financiamiento. Por un lado, los organismos internacionales decían, pues, ya hay suficiente capacidad institucional dentro de México para mantener el financiamiento, entonces nosotros vamos a bajar su financiamiento, pero resultó que CENSIDA no tenía una estrategia de financiamiento a largo plazo. Entonces eso causaba los primeros problemas de financiamiento irregular, no había financiamiento durante todo el año, no había financiamiento estructural para proyectos de varios años. Entonces los problemas ya empezaron durante los años 2010, en la década pasada. Actualmente podemos decir que las organizaciones de sociedad civil se encuentran verdaderamente en una crisis de financiamiento
por la decisión del gobierno actual, el gobierno de AMLO, de cortar todo el financiamiento para la sociedad civil en general, entonces también la sociedad civil que trabaja en temas de reducción de daños. Entonces, actualmente solo queda poco financiamiento por parte de esos organismos internacionales que ya habían bajado su financiamiento. Entonces, en consecuencia, como ejemplo, había 8 organizaciones en México que tenían programas de intercambio de jeringas y después de la llegada del gobierno actual, 5 tenían que terminar, entonces solo quedan 3 en este momento. Bueno, la falta de recursos también es una fuente de tensiones internas dentro de las organizaciones. Si hay escasos recursos, la toma de decisiones sobre qué hacer con esos recursos se vuelve más difícil, como también muestra este testimonio, pero además no hay recursos para tener un organismo o para tener mecanismos más bien para resolver conflictos, ¿no? Entonces, los recursos son una fuente de posibles tensiones internas y vuelven la resolución de los conflictos también más complejo. También hay otras fuentes de tensiones dentro de las organizaciones, como choques entre los espacios formales e informales de toma de decisiones, ¿no? Estos conflictos pueden perdurar o eventualmente llegar o causar un crecimiento de la organización. Sin embargo, en organizaciones con estructuras menos formales, el efecto de estos conflictos internos depende mucho de la voluntad de los miembros, ¿no? Entonces, no hay como una dirección formal, y es un poco lo que ya mostré en las diferentes estructuras, donde si la estructura depende más de individuos, los choques entre individuos pueden causar que al final la organización termina de existir. Y por último, hay choques de visiones dentro de las diferentes organizaciones que también pueden causar tensiones internas. Pueden ser choques sobre diferentes agendas, ¿no? Como ya mencioné, una organización de reducción de daños tiene también una identidad explícita de defensa a los derechos humanos, ¿no? Pero dentro de esa agenda puede haber diferentes corrientes, diferentes direcciones. Por ejemplo, la agenda de defensa de los derechos humanos de personas usuarias de sustancias no es lo mismo que la agenda de la defensa de los derechos de las mujeres, ¿no? Son agendas vinculadas, pero no son agendas iguales, y eso puede causar choques, digamos, ideológicos o sobre a dónde ir con la organización dentro de esas estructuras. También puede haber choques dentro de la misma agenda, y eso es un poco el conflicto entre la vieja guardia y la nueva guardia, ¿no? Campo ya tiene 30 años de existir, y hay diferentes generaciones de activistas, y las diferentes generaciones también pueden tener otras ideas sobre qué significa la reducción de daños y a dónde ir con la organización. Entonces, ese tipo de choques pueden con el tiempo cambiar la organización de una manera estructural. O sea, puede ser la causa de que desaparezca la organización o cambiar la dirección de la organización. Y creo que Edgar ahora termina. Sí, gracias, Jus. Voy a ser ya más sintético, porque ya nos excedimos un poco el tiempo. Bueno, lo que Jus muy bien ha explicado es justamente estas características de distintos grupos que en términos analíticos podemos ir entendiendo como pues, estructuras de toma de decisiones, de captación de recursos, de desarrollo de procesos de socialización y de politización hacia el interior de los colectivos, de procesos de identidad, así como desarrollo de programas
distintos hacia el interior de este campo de activismo y finalmente pues las resultantes que pueden ser las tensiones internas que se generan a nivel del interior de cada uno de estos colectivos, ¿no? Sin embargo, hacia afuera también podemos, en términos analíticos, empezar a entender distintos procesos que ocurren, que tiene que ver, por supuesto, con la manera en que van captándose recursos hacia distintas instituciones u organismos, con la manera en que se van generando ciertas alianzas o ciertas tensiones con otras organizaciones, con la manera en que se va generando también distintos discursos, distintos programas, y con la manera en que también se va incidiendo en lo público, ¿no? A través de eventuales o no eventuales alianzas con aliados a nivel local fundamentalmente, ¿no? En términos generales, lo que queremos decir es que es posible entonces entender esta compleja, versátil, fluida, plural, red de distintos grupos que están de alguna u otra manera trabajando en común en torno a un conflicto, a un problema que es, sin duda alguna, el régimen prohibicionista y punitivo, pero que al interior de este campo pues logran desarrollar estrategias de cooperación, pero también de conflicto, ¿no? Eso es pues un subcampo, esa es una de las tesis que queremos ensayar, un subcampo, el subcampo de estas organizaciones que tienen que ver con el tema de reducción del daño de sustancias inyectables, dentro de un campo que hacia allá se encamina nuestro proyecto, nuestro programa de investigación, hacia un campo de activismo muchísimo más amplio, ¿no? Con eso concluimos el artículo en los resultados y bueno, nada más al final tenemos algunas conclusiones sobre las fortalezas que tienen estas organizaciones, ¿no? Una de las que vemos es, por supuesto, la identidad, el compromiso, la flexibilización de sus estructuras, ¿no? Que han venido construyendo pues ciertas, digamos, mitos fundacionales, ciertas narrativas comunes que les permite entenderse como justamente un campo en particular. Las debilidades ya las hemos expuesto, ¿no? Conflictos internos, cuestiones de agenda, por supuesto los recursos. El tema de los recursos es también quizás central. Y finalmente el contexto político, el estigma social con una de estas amenazas a estas organizaciones, ¿no? Y bueno, nada más concluir que, como decía, este es el primer trabajo que apunta a ir desarrollando la temática desde el punto de vista conceptual de un activismo de sustancias que vaya más allá de sustancias inyectables y que abarque otro tipo de sustancias. Con eso yo creo que terminamos la presentación de los resultados y muchas gracias por su atención. Gracias, Jus. Vale, muchísimas gracias, Edgar, muchísimas gracias, Jus. Sí, creo que es súper interesante el tema. Antes de pasarle ahí voy a meter yo la cucharada, antes de pasarle la palabra a Angélica, me llama la atención cómo identificar qué tanto de estas amenazas, oportunidades y demás son específicamente para organizaciones de la sociedad civil que se dedican a temas de reducción de daños, o ustedes están identificando un esquema que se puede aplicar a cualquier organización de la sociedad civil, ¿no? En términos de financiamiento, en términos de estigma, en términos de que haya ideologías encontradas, y pues todos sabemos que en el momento en que entra dinero a una organización y se empiezan a expandir y cada vez hay más miembros, pues la coordinación y las diferentes ideas como que empiezan a chocar entre sí y puede ser un problema. Entonces, pues nada, les dejo como esa pregunta en el aire un poco para ver qué tanto o qué específicamente tienen solamente estas organizaciones que se dedican a la reducción de daño y no otras que se pueden dedicar a otros temas. Voy a pasarle la palabra a nuestra colega Angélica Ospina, la voy a presentar brevemente. Angélica es catedrática CONACYT, adscrita al programa de política de drogas del CIDE, no es candidata, es nivel 1 en el Sistema Nacional de Investigadores. Ella estudió un doctorado en estudios de población y una maestría en demografía por el Colegio de México y es miembro fundadora de la Red Mexicana de Reducción de Daños, REDUMEX. Sus temas de investigación son el uso problemático de las drogas, la reducción de daños, género, cursos de vida y sociología de las emociones. Angélica, adelante.
tienes 10 minutos para hacer tu comentario y así tener tiempo para poder abrir la mesa a comentarios del público. Pues puse mi timer. Muchas gracias por la invitación a comentar el paper. Bueno, y entonces en primer lugar, pues felicitarlos, ¿no? por el trabajo. Pienso que yo identifico, pues seguramente hay muchos más elementos de la contribución, ¿no? Pero en primer lugar la pertinencia y la relevancia del tema, porque como bien lo mencionan, digamos, no hay como unos procesos o unas experiencias de sistematización del trabajo de las organizaciones de reducción de daños, ¿no? Entonces es muy pertinente y más como en este contexto como de polarización, ¿no? De militarización y de agudización del prohibicionismo, ¿no? En términos de política de drogas. Y por el otro lado, en el contexto de desfinanciamiento, pues, de las organizaciones, de las actividades de la sociedad civil, ¿no? Que ha tenido como un impacto muy importante en estas organizaciones, ¿no? En segundo lugar, me parece que la investigación, el texto, digamos, plantea como 3 aportes teóricos que me parecen súper interesantes. Uno es el concepto de hábitus radical, ¿no? Para comprender la construcción de las identidades en torno a ser activista en reducción de daños, ¿no? Me parece súper novedoso, ¿no? Y me parece que aporta mucho para poder comprender como las especificidades de ese activismo, ¿no? Y de esa labor. En segundo lugar, esta relevancia por la pregunta sobre el campo de la reducción de daños, ¿no? ¿Qué es lo que define el campo? Y nuevamente, pues, la identidad de la persona activista. Y, bueno, en relación con el primer elemento conceptual, que es esto del radical habitus, estos elementos, ¿no? del capital económico, social, cultural y simbólico como claves para comprender la posición de las organizaciones en relación con otras organizaciones y la posición que ocupan los sujetos dentro de las mismas organizaciones, ¿no? Me parece que esos son elementos muy valiosos y muy novedosos, según yo, pues, para entender, digamos, el tema de las organizaciones de reducción de daños en México. Y mis comentarios van centrados en 2 puntos, ¿no? Uno, digamos, en acotar un poco más el estudio, de modo que se puedan profundizar algunos de los temas que aquí se plantean. Y eso podría aportar mucho más al respecto, porque siento que tocan muchos temas, pero no profundizan y complejizan, problematizan, digamos, algunos elementos. Y creo que es como por la amplitud, pues, ¿no? Un elemento es la amplitud del tiempo, ¿no? Entonces, yo siento que ustedes están hablando de un momento particular en el tiempo, que son las organizaciones de reducción de daños hoy en día, ¿no? Digamos, o Gus hace muy bien esta periodización, digamos, es algo que se ha estudiado, bueno, que yo he planteado en otros textos, y las organizaciones efectivamente han cambiado en el tiempo, ¿no? Es distinto, por ejemplo, de los 80 hasta el 2000, ¿no? El 2000 y el auge, pues, digamos, como bien decía Gus, el periodo dorado, ¿no? Con el financiamiento del Fondo Mundial, luego la resaca del Fondo Mundial y el desfinanciamiento, ¿no? Entonces, son momentos distintos, enfrentan factores políticos y económicos distintos, ¿no? Unas organizaciones mueren, otras se consolidan, digamos, y entonces me parece que entonces valdría la pena centrarse en este último, o sea, explicitar, digamos, que se están centrando en ese último periodo, porque también la estructura de las organizaciones que persisten en el tiempo, por ejemplo, Prevencasa, que es la que persiste desde los 80 hasta acá, pues perdón, no Prevencasa, Compañeros, se ha transformado en el tiempo, ¿no? Y Prevencasa, que aparece en el 2005, 2004, no me acuerdo, también se ha transformado en estos últimos 15 años, ¿no? Bueno, pero entonces, digamos, es complicado dar cuenta de esa variación si toman todo el periodo, pensando sobre todo como en el espacio de un paper, ¿no? Y en segundo lugar, el otro comentario es cómo dar cuenta un poco mejor de los criterios de selección de las organizaciones y de las personas entrevistadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, allí es fundamental esto de qué entendemos por reducción de daños, ¿no? Porque, digamos, cuando ustedes plantean las organizaciones de reducción de daños en México, y allí valdría la pena decir que la reducción de daños en México también es un concepto en disputa entre las mismas organizaciones, por ejemplo, y entre
la sociedad civil y el Estado, ¿no? Hay como unas estrategias que son reconocidas por el Estado y otras que no, y obedecen, pues, insisto, como factores políticos que ustedes lo tocan, pero no profundizan en él. Entonces, al fin, cuando ya uno llega como a la parte del muestreo, entonces te das cuenta que en realidad estás entrevistando a 3 organizaciones y la red, ¿no? Me parece que la red responde a unas lógicas distintas de las organizaciones en sí mismas, ¿viste? Y que valdría la pena hacer un análisis separado de la red, incluso porque la red está conformada por las mismas organizaciones que ustedes entrevistan. Entonces, no sé qué tanto, digamos, un poco coloquialmente se pisa los talones, ¿no? Digamos, o es complicado separar una cosa de la otra. Entonces, una recomendación allí es centrarse en estas 3 experiencias, plantear, digamos, mucho mejor por qué se seleccionan estas 3 y no más. Hay más organizaciones que hacen, digamos, obviamente con un alcance mucho menor, intercambio de jeringas, por ejemplo, años con personas que se inyectan. En el 2018 en la Redumex hicimos un mapeo, digamos, y entonces encontramos estas 2019, ¿no? Como, bueno, en fin, como varias organizaciones, y hubo una discusión acerca de esto, de quién hace reducción de daños y quién no, y a quién se incluye en la red y quién no, ¿no? Entonces, bueno, bueno, perdona, lo de la red, bueno. Y en la metodología valdría la pena describir, digamos, las características de los informantes o de los participantes. Por ejemplo, en términos de género, de la posición que ocupa la organización, del tiempo que lleva vinculado a la organización, para tener una idea más clara del lugar desde el cual hablan, ¿no? Por ejemplo, yo me pregunto si todos los informantes son personas que están en campo, ¿no? Porque le dan mucha importancia al campo, ¿no? Pero hay otro lugar que son los directivos, por ejemplo, o los administrativos, ¿no? Y que también tienen mucho para decir sobre la organización, sobre su estructura interna, sobre la relación con otros actores a nivel nacional e internacional, ¿no? Y eso también permitiría entender un poco más como las citas que hacen, ¿no? Desde qué lugar está hablando, ¿no? Eso me parece como importante en términos analíticos. Y para poder luego, en el análisis, como develar, digamos, mucho más cómo se da este asunto de, por ejemplo, este juego del capital social, el capital económico, el capital simbólico y el capital cultural en la toma de decisiones dentro de las organizaciones, ¿no? Porque ustedes dicen, tenemos 2 objetivos. Uno es describir cómo esta lógica interna de las organizaciones y la otra es describir cómo operan en este contexto peligroso, entre comillas, pues en este contexto complejo. Me parece que poco ahondan en este segundo objetivo, que también estaría muy interesante y que quizás ese segundo objetivo sería otro paper en sí misma. ¿Viste? Primero porque los contextos de cada ciudad son muy distintos, ¿no? Mexicali, por ejemplo, tiene unas lógicas bueno, cada ciudad tiene unas lógicas de violencia criminal particulares y las organizaciones enfrentan problemáticas muy particulares. Por ejemplo, en Mexicali el asunto de la tensión de la organización con los comerciantes que están alrededor del centro comunitario es muy importante, ¿no? Y esa tensión, por ejemplo, permea la relación con la policía, ¿no? En Tijuana, por ejemplo, Prevencasa ha construido una relación muy particular con la policía y también con los comerciantes del centro, ¿no? Compañeros, es otra historia. En fin, esto para decir que... ya olvidé por qué estaba diciendo específicamente esto, perdón. Pero para decir que es muy rica la información, ¿viste? Que este análisis del contexto en el cual operan es un análisis en sí mismo, que siento que estaría muy complicado juntarlo con el análisis de los procesos internos, que también me parece muy relevante porque hay muy poco sobre este asunto que, insisto, ustedes traen a colación, que es el tema de la identidad. Perdón, ya tengo 45 segundos, pero quisiera seguir. Voy a usar un poco y me va a tomar 5 minutos más, ¿no? Bueno, entonces, también metodológicamente me parece importante explicitar cuáles fueron los criterios de muestreo teórico, ¿no? Por ejemplo, si los primeros informantes fueron similares en relación, usted dice son similares los primeros, ¿no? Bueno, pero en relación con qué categorías analíticas. Y los segundos son heterogéneos en qué, ¿no? Y entonces nuevamente explicitar esas posiciones, ¿no?
y quizás triangular la info, ¿no? Por ejemplo, me parece interesante tener acceso a las actas constitutivas, ¿no? Para ver cómo nombran cada organización el tema de su visión y misión y cómo desde allí se define reducción de daños, ¿no? Que eso es muy particular y, por ejemplo, está atravesado por la historia de la organización, ¿no? Entonces es muy distinto, compañeros, que es una organización fundada en los 80s, a Preven Casa en el 2000, a Verter, ¿no? Después del 2010, ¿no? Creo. Y nuevamente responde como a reflexiones que están también, que parten del momento político, ¿no? Bueno, hay otro cuestionamiento importante y es la problematización de la posición que ocupan las personas usuarias de sustancias en las organizaciones. Y me parece que en el texto hay cierta romantización de esto, ¿no? Creo que es importante problematizarlo, ¿no? Por ejemplo, a diferencia de lo que ha pasado en otros países, en México, las personas usuarias de drogas no fueron las que fundaron las organizaciones y las que se organizaron para tener acceso a servicios, ¿no? Más bien, digamos, por ejemplo, no hay que olvidar pues que Preven Casa surge pues de una iniciativa que plantea Sencida, ¿no? A partir de un financiamiento en el marco de la OPS, ¿no? Y con una relación muy estrecha con la UCSD, ¿no? Verter tiene una historia muy particular y Compañeros también surge, digamos, de una investigación de la Universidad de Texas, ¿no? Entonces, esto para decir que no necesariamente, o sea, esta centralidad que ustedes le dan a la persona usuaria de sustancias en las organizaciones también es un tema para problematizar, porque ha sido un elemento que se ha transformado en el tiempo y que no ha estado libre de discusiones y cada organización ha tomado una postura distinta frente a esa, que obviamente ha cambiado en el tiempo también, ¿viste? Por eso es todo el tiempo. Entonces, por ejemplo, esto de quién es el promotor para. ¿Es una persona que es un usuario activo de sustancias o es un usuario no activo? ¿Y qué implicaciones tiene eso? ¿No? Y todas las tensiones alrededor de los pares, por ejemplo. Eso me parece fundamental, ¿no? Y también problematizar la relación de cada organización con la institucionalidad. Entonces, Preven Casa, por ejemplo, tiene una relación muy particular con la Secretaría de Salud de Baja California y con Sencida, ¿no? Porque una de las personas fundadoras fue por muchos años la directora del programa de VIH, ¿no? Entonces eso ubica a la organización en un lugar distinto frente a otras organizaciones que hacían también en su momento prevención de VIH. Y el otro elemento que me parece súper importante problematizar es justamente la centralidad del VIH en estas acciones. Ustedes lo mencionan en el texto, pero me parece que está un poco subestimado, ¿viste? Porque justamente esa centralidad del VIH es una centralidad que se plantea desde el gobierno, pues, desde el Estado, y es desde ese lugar que desde el Estado se concibe la reducción de daños, ¿viste? Y ha habido, obviamente, desde los 80 hasta este momento, idas y venidas en torno a esto, ¿no? Se hace reducción de daños, por ejemplo, con personas que no se inyectan, que supone esto, ¿no? Y ha sido, insisto, y por eso el tema de la promoción de los derechos humanos de las personas que usan drogas es un tema que no cuenta con mucho financiamiento, ¿viste? Y que es difícil conseguir fondos para empoderar a las personas usuarias, ¿no? Claro, con el tema con los proyectos de prevención de sobredosis comunitaria, se revierte, ¿no? Porque en esos proyectos los usuarios toman una centralidad. Pero bueno, entonces problematizar la posición de los usuarios, problematizar la relación con la institucionalidad y la centralidad que tiene el VIH y lo que supone, pero también entonces poder desmenuzar un poco más esta atención global local, ¿no? Que también es importante en términos, por ejemplo, de las intervenciones que se priorizan. Y es que las organizaciones, digamos, tienen que, necesitan dinero, obviamente, ¿no? Y ese dinero viene amarrado a una agenda que casi siempre es internacional, que en muchos casos responde también, o sea, se traduce, pero que también hay unas agendas particulares, por ejemplo, lo decía Edgar al final, el tema de las mujeres, ¿no? Que sin embargo no hay como unos financiamientos específicos y entonces es complicado conseguir proyectos específicos para ello, ¿no? Y entonces me parecería muy interesante que en el texto pudieran ahondar justamente como en esa atención
local, global, ¿viste? Que se rescata. Y así. Bueno, y finalmente, ya, perdón por terminar, me parece súper importante, central, el asunto de cómo se construye la identidad de la persona activista. No, me parece que no es un proceso ajeno a tensiones y contradicciones que sería muy valioso documentar. Y un poco contar como los procesos a través de los cuales logra la construcción de esa identidad, ¿no? Por ejemplo, cómo se transforma la identidad del adicto, yo soy un exadicta, a un activista. Y qué papel juegan, por ejemplo, ustedes hablan de las capacitaciones, de la participación en congresos internacionales. Pero entonces contar un poco más de eso, ¿no? Porque también es cierto que no todos los promotores y promotoras van a estos eventos, ¿no? Entonces, ¿cómo se da? ¿Cómo es esa participación, no? ¿Cómo es ese proceso de transformación de las identidades? Insisto, ¿no? Esa tensión, justamente para formar el hábitus radical. Y bueno, para terminar, hay otra tensión que es fundamental, es el tema generacional. Ustedes lo plantean en el texto, pero tampoco ahondan en ello. Y es fundamental porque ustedes hacen toda la discusión en torno a la política de drogas, ¿no? O sea, las organizaciones de la reducción de daños que se plantean un paradigma distinto en términos de la reforma a la política de drogas, por ejemplo. Pero eso responde, según mi mirada, pues que por supuesto también es parcial, ¿no? A la nueva generación, que está atravesada por el financiamiento de OSF y por la participación en eventos como el DPA, por ejemplo. Pero antes de OSF, ¿no? Digamos, el asunto de la reforma a la política de drogas no necesariamente hacía parte de la reflexión de las organizaciones, sino que estaba, insisto, mucho más centrada en esto de VIH. Y por eso, digamos, se podía dialogar mucho más con el gobierno, pues, con el gobierno de turno, ¿no? Porque resultaba menos incómodo. Bueno, ya, basta. Muchas gracias, insisto. Bueno, siento que el texto nos debe esto de cómo operan en estos contextos peligrosos y contar mucho más, porque las organizaciones son maravillosas en ese sentido, los mecanismos a través de los cuales construyen seguridad, digamos, para su equipo, ¿no? Eso estaría lindísimo y estaría lindísimo poder comparar, digamos, los tres escenarios que, insisto, son radicalmente distintos, ¿no? Por las dinámicas del crimen organizado, por los otros actores que están en disputa, ¿no? Insisto, sería un paper en sí mismo. Nuevamente, pues muchas gracias, ¿no? Por la oportunidad de comentarlo, de leerlo, y espero pues que estos comentarios les sean de utilidad. Muchísimas gracias, Angélica. Edgar, Hus, no sé si quieren brevemente contestarle a Angélica antes de abrir la mesa al público. Bueno, si quieren yo primero, Hus. Bueno, yo más que contestarle, agradecerle. En realidad ha sido una discusión bien rica, bien interesante la que nos ha regalado la profesora Ospina. O sea, prácticamente puedo decir, todos los comentarios que hiciste, Angélica, me hicieron clic, me ayudan a entender lo que está ocurriendo aquí, seguramente Hus igual también. Yo los pondría en dos dimensiones, ¿no? Si me permites, y espero no simplificarlo. Una que tiene que ver con disciplinar, ¿no? ciertos conceptos, ciertas ideas, ciertas hipótesis que vamos aventando ahí, porque al final, un poco con lo que preguntaba la profesora Laura, pues son hipótesis las que estamos construyendo, ¿no? De cómo van operando. Estas son descripciones, son atisbos exploratorios. Entonces, un poco disciplinar, ¿no? Como bien dices, en algún momento incluso podemos pecar de romantizar la sociedad civil, y eso es algo que de pronto es muy natural, aunque siempre digo, no romanticemos a la sociedad civil. La sociedad civil tiene también sus propios demonios, por supuesto, y un poco lo que quisimos hacer, por ejemplo, al hablar de conflictos internos, etcétera, ¿no? Pero bueno, la idea aquí que me queda es un poco ir disciplinando algunas cosas de los muchos temas que tú nos mencionas. Estoy completamente de acuerdo. Y la otra es no disciplinar, no acotar, sino expandir, profundizar, ¿no? En la cuestión, por ejemplo, de la identidad, en la cuestión, por ejemplo, de la seguridad, etcétera. Sí, aquí creo que el conflicto al que nos vamos a enfrentar va a ser finalmente el de cómo atender esto en un espacio de 8,000 palabras, porque aquí tenemos 11,000, pero
donde queremos enviarlos son 8,000 palabras, etcétera. Entonces vamos a tener que tomar decisiones fuertes en torno a cómo le vamos a rearticular este texto. Pero, pero en general creo que nos quedamos muy satisfechos porque justamente nos permite ver que estamos como en el camino correcto, ¿no? De cómo hemos desplegado este panorama, este fresco sobre el campo de las organizaciones de reducción de daños y dónde tenemos que afinar y dónde tenemos que profundizar, dónde tenemos que un poco acotar la información. No quisiera abundar sobre cada uno de los temas específicos, en realidad más bien agradecerlo y creo que todos son muy pertinentes, nos van a ayudar un montón a trabajar en el texto y mejorarlo. Gracias. Vale, muchas gracias Edgar, muchas gracias Angélica. Entonces ahora sí, Jus, no sé si quieres complementar algo que haya dicho Edgar antes de pasarle la palabra a los asistentes. De acuerdo con Ed y muchas gracias también Angélica por tomar el tiempo, ¿no? De leer el texto y por compartir tus comentarios. Y pues como ya dijo Edgar, ¿no? Este primer borrador es un esfuerzo incluso pensamos reducir el texto aún más, ¿no? Entonces eso sí es complicado porque pierdes justamente esta profundidad. Entonces casi lo veo como que este texto debería ir hasta terminar, ¿no? Y lo tenemos que dividir en textos más pues acotados y que este texto quede hasta el final como un resumen, ¿no? Que estamos en un proceso, ¿cómo se dice? Pues trabajando al revés, ¿no? Pero sí, seguramente nos sirven mucho tus comentarios, ¿no? Para generar nuevas ideas y ampliar ciertas partes o muchas partes. Y pues sí, creo que si queremos un texto de 8,000 palabras, como dijo Edgar, quizás tenemos que tomar un tema y profundizar ahí y así construyendo toda la narrativa a través de diferentes textos. Pues muchas gracias, Angélica. Gracias, Jus. Sandra o Nayeli. Adelante. Hola, buenas tardes. Hola, un gusto verlos de nuevo. Igualmente, Nayeli. Hace tiempo no te veíamos. Sí, me enteré de la plática por redes sociales, por Dafne, y justo es un tema de mucho interés para mí en este momento. Les comparto un poco. En mi salida del centro de investigación del CIDE, empecé a laborar en un anexo y fue la pesadilla de mi vida, porque se transgreden todos los tipos de, todos los derechos humanos, todos, literalmente todos, y yo les hablaba, ¿no? Yo les decía, es que hay formas, es que hay lineamientos, es que hay protocolos, y gracias a Dios ya terminó mi participación en este anexo, y ahora estoy en la instancia de la mujer en Pabellón de Arteaga y estamos en una capacitación que se llama Mesa Espejo, donde se nos están hablando justo de hacer un muestreo en este tema de las drogas, de la reducción de daños. Angeli, creo que te perdimos. ¿Anda? Ya te perdimos por un minuto, pero ya volviste. Adelante. Que les decía que actualmente estoy participando trabajando en el Instituto Pabellonense de las Mujeres y estamos tomando una capacitación que se llama Mesa Espejo, que la temática es capacitación sobre la reducción de daños en el uso de drogas y supuestamente se habla de que se va a hacer un muestreo a nivel estado. No sé si ustedes van a tener una colaboración. No, Nayeli, no, la verdad no estaba enterado de esto, pero bueno, qué bueno que lo planteas. Si quieres, lo podemos platicar más adelante y ver si, no sé, si quiere alguna forma de involucrarnos, pero por lo pronto no tenía conocimiento de esto.
pero de todos modos, gracias por compartirlo. Sí, muchas gracias, Nayeli. Es buenísimo tener tu contacto y saber tu experiencia porque tocas bastantes temas que hemos trabajado aquí en el PPD, entonces seguramente te estaremos molestando. Sí, mira, de hecho, bueno, nos pasaron los datos de las personas que van a estar a cargo desde el sector salud en este muestreo y pues se van a trabajar, se va a manejar muchísima información. Yo me ofrecía para apoyarlos en pabellón, para hacer el uso de instrumentos, bueno, para manejar el instrumento y a mí me gustaría saber si en este tema que tienen ustedes del activismo hubiera formas de capacitar a ciertas organizaciones. ¿Tienen algún tema, o sea, si no está en su agenda? Bueno, dentro de este digamos, estudio, proyecto actual como tal, no, pero sí vamos a buscar a organizacionas que trabajan este tema, no para capacitar, sino más bien también compartir nuestras observaciones, nuestros hallazgos, y eso pues lo puede alimentar más, principalmente o primero con organizaciones que trabajan ya el tema de reducción de daños, pero quién sabe, quizás en un futuro, ¿no? También con otras pues organizaciones. O sea, si entendemos cómo funcionan ese tipo de organizaciones, quizás también puede servir, ¿no? Para pues un tipo de capacitación para otras organizaciones que tienen interés en el tema. Sí, te pregunto yo en particular sobre temas de mujeres, o sea, organizaciones de mujeres que en ocasiones este estigma de haber sido consumidora se les tiende como, se les estigma como delincuentes y es una lucha constante en instancias legales ver cómo se les trata por haber sido usuarias o por ser usuarias. Vale, muchas gracias, Nayeli. Jonás, y por favor, si alguien más tiene comentarios, levante la mano para tomarlos en cuenta. Jonás, adelante. Primero, muchas gracias por la presentación, está súper interesante. Yo sé muchísimo menos sobre el tema específico que Angélica, entonces voy a hacer como un comentario más general y algo que me pareció también de los que salió de la pregunta tanto de Laura como de algunas preguntas de Angélica, y eso es, creo que una forma de disciplinar el paper sería definir más y mejor cuál es la unidad de análisis, si es el campo o si son las organizaciones de reducción de daños individuales. Porque creo que están tratando de hacer las dos y que salió, la pregunta de Laura fue como preguntas que yo también tenía, ¿qué hace especial o qué creo que puedo hacer más, les da más como importancia a ese tema, enfocarse en cuál hace específico y diferente la situación de las organizaciones de reducción de daños a otros organizaciones de la sociedad civil, pero eso es como más del campo en general. Y luego en la presentación, que no es tanto en el paper, pero en la presentación de US, por ejemplo, salió que, y en los comentarios de Angélica, salieron que hay diferencias importantes entre las organizaciones, ¿no? En su grado de organización, quizás en los diferentes tipos de capitales que poseen y lo demás. Entonces, creo que si la unidad de análisis es el campus en general, va más en la dirección cuáles son las similitudes entre las diferentes organizaciones y sus unidades de análisis son las que Angélica mencionó y que salió ahí con tanto conocimiento específico de las organizaciones y de su historia y de sus actividades que tiene. Ahí van a salir más como las diferencias. Si se van a ese lado de las diferencias, a mí me ocurrió que eso quizás pueda servir
en cómo reaccionaron a que describen en el paper la doble crisis, ¿no? Tanto de la pandemia como la falta de recursos. Y esas preguntas de por qué algunos sobreviven y otros no, a un impacto, a una crisis externa, hay diferentes reacciones, diferentes resultados. Si va más por lo del campo, yo creo que eso, que la pregunta de Laura está súper interesante, ¿no? Porque eso sí es algo distinto, que son organizaciones, es un campus donde la práctica es sumamente importante y es muchísimo más estigmatizado que muchísimos otros campos de colectivos o organizaciones de movimientos sociales, ¿no? Entonces, tanto ese entorno externo como la importancia de la práctica, de la identidad que mencionó Angélica en general, creo que está más importante con organizaciones de reducción de daños que quizás hasta que con otros movimientos que mencionó Edgar, ¿no? Que de usuarios o de activistas de sustancias. Entonces, creo que eso puede, o hasta que servir para dos papers distintos, pero definir bien cuál es la unidad de análisis y como el enfoque de eso del paper en general. Y les va a dimensiones o a lados distintos, quizás. Gracias, Jonás. Si quieres, recolectamos un comentario más antes de sus respuestas, Edgar y Jus. Entonces, Alejandra, adelante. Buenas tardes. Primero, pues felicitar al doctor y a Jus por abordar este tipo de temas que me parecen sumamente relevantes. Un comentario, con base en su presentación, siento que el texto se aboca al movimiento de reducción de daños específicamente en la región norte del país. A mí me gustaría que hicieran un poco más de énfasis en otras organizaciones, es decir, o sea, ¿qué hay más allá de la frontera en materia de reducción de daños? ¿Qué otras prácticas o intervenciones se están haciendo más allá del uso de sustancias inyectables? Y quizá esto no está en manos del doctor y de Jus, pero sí darle un super tache a las personas de edición, porque bueno, en el cuaderno de trabajo hay en las transcripciones unos errores garrafales de ortografía. Por ejemplo, se menciona la organización Katie, pero o sea, está mal escrita. Igual se menciona Youth Rise, pero como Youth Right. Entonces creo que sí, aunque sea un cuaderno de trabajo y apuntes preliminares, debe haber como un poco más de cuidado, porque bueno, las personas que estamos metidas en esta cuestión de la reducción de daños, sabemos quién es Katie de Canadá, sabemos quiénes son las personas de Youth Rise, y me parece que hay que poner un poco más de atención ahí. Sería todo. Gracias, Alejandra. Por favor, si nos puedes mandar esos comentarios por correo, te lo agradeceríamos y hacemos los cambios sin ningún problema. Claro. Edgar y Jus, ¿quieren contestar a los comentarios de Jonás, Alejandra, o ahondar más con el tema? Sí, yo sí quisiera contestar, Laura, muchas gracias. Bueno, primero con Jonás, sí, en efecto, vamos, es como que ese es el proyecto, ¿no? Tener una visión pues más holística de este tema, ¿no? Y pues es también como un vicio pues de la propia sociología, y en este caso la sociología de los movimientos, ¿no? Estas distinciones entre agente, campo, sistema, entorno, pues siempre son como que hacia donde apuntamos para tratar de entender un proceso social. Entonces, aquí la decisión que tendríamos que tomar es justamente o concentrarnos en una o en otra de las dimensiones, o en dos escritos diferentes, concentrarnos en una y en otra de las dimensiones, porque definitivamente cuando son procesos sociales tan ricos como pues es muy difícil abarcarlas en 8,000 palabras, ¿no? Entonces, me queda también muy claro a partir de la conversación con ustedes, que hay que tomar esa decisión fuerte, y bueno, pues te lo agradezco. Y con respecto a Alejandra, sí, Alejandra, como comencé a decir al principio, esto es apenas el principio
de una serie de trabajos que vamos a venir publicando en este año, ¿no? En efecto, ahorita nos estamos concentrando en organizaciones al norte del país, pero la idea es irlo expandiendo. O sea, lo que queremos hacer es hablar del activismo de sustancias, ¿no? Y en ese sentido, pues evidentemente no reducirnos a sustancias inyectables, que de hecho en este artículo que presentamos hoy, hablamos del activismo de sustancias como un subcampo del campo de sustancias, ¿no? Y un campo de sustancias que está compuesto de otros subcampos, donde el tema es otras sustancias, otras formas de abordar el tema del prohibicionismo, de las sustancias, etcétera. Entonces, la idea es, como te había comentado ya también en nuestra conversación en estos días, primero hacer este primer saque, esta primera entrada al tema, compartir estos resultados con no solamente organizaciones del norte del país, sino con organizaciones a nivel nacional, y ir poco a poco tejiendo de forma más amplia una visión más holística de esto, ¿no? Entonces, hacia allá va el trabajo. Esperemos y seguir marchando como venimos marchando de forma más constante, y pronto, bueno, vas a tener noticias de eso. Y sobre tu comentario acerca de la edición, permíteme decir, Alejandra, ya te lo había comentado por teléfono, eso es absoluta responsabilidad mía, ¿no? El que cometió esos 2 errores, y una disculpa te ofrezco pública sobre eso, en la transcripción fue mía. Yo compartí el texto así como tú lo encontraste, ya se corrigió, no fue una cuestión de edición del PPD, sino como te lo había dicho, fue mía, ya se lo hice saber también al PPD, a su editora, a Marcela, y ella ya también amablemente hizo la corrección, y ahora mismo, si quieres, puedes revisarlo en la plataforma del PPD, esos 2 detalles que se nos fueron. Ya se corrigieron, gracias por hacerlo notar, pero la responsabilidad fue mía en ese caso, ¿sí? Yo nada más quería comentar 2 cosas sobre lo que dijo Jonás. Sí, creo que también lo que dijo Laura, ¿no? Seguramente hay que explicitarlo en el texto, ¿no? ¿Qué hace que la crisis de las organizaciones de reducción de daños sea diferente que en otras organizaciones? O sea, de entrada creo que sí hay algunas diferencias muy importantes que tienen que ver, por ejemplo, con el estigma social, ¿no? que experimentan particularmente organizaciones que trabajan en ese tema, y no pues otras organizaciones de sociedad civil, o quizás menos. Pero sí, seguramente lo tenemos que explicitar en el texto, y también es algo que todavía estamos trabajando, y también creo que se relaciona con unos comentarios de Angélica. Nos gustaría hacer como un mapeo, un diagrama justamente para colocar las organizaciones, las distintas organizaciones específicas, ¿no? En su nivel de formalización, sea como un esquema de qué tantos capitales tienen de cada capital. Entonces también es algo que queremos trabajar, y creo que eso también ayuda a distinguir, ¿no? Lo que dijo Angélica, o sea, la realidad de Mexicali es distinta que de Tijuana. Entonces también es parte del trabajo que esperamos agregar o ampliar en el análisis. Bueno, muchas gracias, Jus. Ya nos queda 1 minuto, pero tenemos un comentario adicional. Dafne, adelante, y ya tu comentario y una respuesta breve de los... Sí, voy a tratar de ser súper breve. Bueno. Estuvo muy interesante, no es un tema en el que yo esté muy involucrada, pero me gustó mucho cómo lo presentaron, estuvo muy articulado, etcétera. Mi pregunta es, sobre todo centrada en esta idea de hábitos y hábitos radical, y que platicaba Jus, ¿no? Como una persona que tal vez va a un festival, y en ese festival se encuentra con una organización de la sociedad civil, y a partir de ahí se empieza a involucrar, y presentaron algunas características, ¿no? Que pueden presentar las personas que se involucran, ¿no? Pero mi pregunta sería,
¿hay algún detonante, ¿no? que te lleve a que tú te involucres en las organizaciones de la sociedad civil de reducción de daños, ¿no? Porque entiendo que a los festivales o en estas reuniones, etcétera, pues hay miles de personas usuarias, ¿no? Y no todas se involucran en la sociedad civil, ¿no? Es decir, únicamente una proporción de ellas va a terminar siendo activista de reducción de daños. Entonces, ¿cuál es ese detonante? ¿Se trata de algo individual o de algo que se puede analizar desde un enfoque colectivo? Entonces, esa es mi pregunta. Gracias. Gracias, Daphne. Sí, creo que es una buena pregunta. No te podría decir cuál es el detonante. Es lo que mencioné en esa parte, ¿no? Sobre la disposición, ¿no? de la persona o las características de la persona. O sea, no solo esos hábitos o esas características de ser una persona usuaria de sustancias, pero también hay otros factores que influyen ahí. Quizás es algo que se debe incluir o ampliar en el análisis, porque pues sí, o sea, no cualquier persona usuaria de sustancias siente ese compromiso social, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que eso es un factor importante, pero seguramente hay más factores, pues también tu disposición de tiempo, ¿no? Quizás de recursos pues económicos, recursos personales. Entonces seguramente hay detonantes o factores que hace más probable que una persona se junte o se involucre en el campo, aunque pues en este momento no te podría decir cuáles son. No, pues de todos modos, muchas gracias y felicidades a todos los que participaron hoy. Jus, muchísimas gracias. Bueno, ya con esto cerramos. Edgar, Jus, Angélica, muchísimas gracias por sus presentaciones. Realmente es un tema interesante, creo que lo tenemos que seguir trabajando y tal como dicen ustedes y como mencionó Angélica, hay muy poca información sobre o sistematizada sobre cómo funcionan estas organizaciones y seguro esto da para mucho de qué hablar. Pues muchísimas gracias a todos por estar acá y nos vemos entonces en un mes, ¿cierto, Edgar? Así es, el 14 de abril tenemos la presentación del libro. Ok, va, perfecto. Entonces los esperamos el 14 de abril para el próximo seminario del PPD. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Laura. Adiós.